Micro. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Bienvenido Muy buenos días. aquí, muchas gracias por hacer la diferencia. Gracias a ti. Gracias, Adriana, y con mucho gusto y un honor estar aquí con todos ustedes. Exactamente, muchísimas gracias y con mucho entusiasmo. Y muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Parece poco, pero 7 años se nos han ido como... Guagua. Ujú. Sí, pero bueno, cuando uno voltea atrás, sí vemos que hemos tenido excelentes resultados. La verdad es que es un equipo de trabajo maravilloso. Bueno, chicos, chicas, vamos a colocar los micrófonos en silencio. Voy a abrir sala para transmitir en Facebook. Adelante. Cerramos micrófonos, ¿no? Sí, ok. Bienvenidos y bienvenidas. Hacemos la primera llamada. Primera llamada. Hacemos nuestra segunda llamada, segunda llamada. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Hacemos ya nuestra tercera llamada. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo webinar de este ciclo del 7º aniversario de PALEC. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy tenemos inscritas 104 personas que nos estarán viendo entre Facebook y Zoom por esta plataforma. Estas 104 personas que están inscritas en el día de hoy a este evento de educación e impactos en el mundo empresarial, retos y desafíos. Tenemos con gente de Bolivia, gente inscrita de Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. Agradecemos a los 3 empresarias que están aquí hoy, bueno, además de nuestra presidenta, quienes nos darán su perspectiva con relación a estos retos y desafíos que están sufriendo hoy el mundo entero con esta situación de pandemia hoy. Antes de iniciar la presentación de nuestro moderador, el maestro Mario Díez de Monilla, y de nuestros 3 empresarios y empresarias que están aquí hoy, quisiera darle entonces el uso de la palabra a la doctora Verónica Adriana Palmas Esteves, quien es nuestra presidenta internacional de PALEC. Muchísimas gracias, doctora. Hola, muy buenos días, pues con el gusto de saludarles y agradeciéndoles infinitamente a nuestros 3 grandes conferencistas, empresarios exitosos, y no solamente empresarios exitosos, sino empresarios que han buscado las nuevas alternativas para dar cabida y dar cauce a los retos y a las complicaciones tan grandes que hemos tenido. No solamente lo que veníamos trabajando ya en las últimas décadas con la desigualdad, con la pobreza, con conflictos muy relevantes con respecto a género, sino aún más con la pandemia. Yo siempre he mencionado que la pandemia no es que nos haya generado muchos más conflictos, es que nos los dejó perfectamente evidentes, de que teníamos que tomar agenda para la resolución de los mismos, para poder avanzar contundentemente. Y en este tenor, bueno, pues nuestros 3 empresarios que nos acompañan el día de hoy, el maestro Juan Carlos Maya, la maestra Rubí Flores y el doctor Ricardo Ricardes, que a lo largo de su vida profesional
no solamente han enfocado sus esfuerzos a la conducción de empresas, sino mejor aún al desarrollo del talento, al desarrollo de las personas, a aquello que nos caracteriza y que debe de generar el verdadero cambio contundente, porque es indispensable las economías, las políticas, pero si en eso no hay un crecimiento, antes que nada personal, para después abocarlo a lo profesional y después a lo empresarial, entonces las cosas no resultan. Así es que bienvenidos, sean ustedes bienvenidos, estaremos encantados de escucharlos y sobre todo de escuchar las nuevas alternativas que tiene un empresario, ¿no? Y no solamente los grandes empresarios, sino aquellas pymes, aquellos jóvenes que desean emprender sobre esta fase, pero con una condición hoy que nos lleva a esta nueva forma de vida, y es cómo contribuimos a mejores sociedades. Así es que sean ustedes bienvenidos, mi mayor agradecimiento, y bueno, pues estoy segura que será un webinar de gran trascendencia, y sobre todo muy enriquecedor, que nos permitirá crecer en esta materia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Verónica Adriana Palma Esteves, presidenta internacional del PALEC. Agradecida por haber dado estas palabras de bienvenida en este segundo webinar de nuestro ciclo de conferencias por nuestro 7º aniversario. Quisiera ahora entonces permitirme presentar a nuestros empresarios y empresarias del día de hoy y a nuestro moderador para dar inicio entonces formalmente ya a esta mesa. Y quisiera comenzar por la maestra Rubí Flores. Ella actualmente se desempeña como CEO de Grow, incubadora de mentes creativas. Es una empresa enfocada en facilitar la activación del pensamiento creativo de las empresas a través del modelo de Grow, un modelo gestado por la misma organización, facilitando así su crecimiento y sostenible en el tiempo. Además es autora del libro Exprésate. También ha desarrollado diferentes innovaciones en esta área de la creatividad y de la gestión empresarial. De igual forma, bueno, sé que a la hora que nos corresponda, Rubí nos hablará un poco más qué hace Grow hoy en este mundo de la gestión empresarial. Asimismo, quisiera poder presentar al Juan Carlos Maya Jaroca. Juan Carlos es consejero y directivo de gobiernos corporativos. Además, está vinculado a la alta dirección empresarial, a la gestión humana, a programas de identificación y retención y desarrollo de formación de talento en las empresas, coach. Además, se ha desarrollado como consultor para la gestión de talento. Yo siempre digo, Juan Carlos, que yo no digo la cantidad de tiempo, porque se nos ponen las edades como mucho más arriba, pero bueno, tiene más de 20 años en este medio, formando, acompañando, orientando a las organizaciones para su desarrollo estratégico. Y bueno, Ricardo, tú tienes 5 días en esto. Que no nos digan. El doctor Ricardo Ricarde, ingeniero químico por la UNAM. Además, fue graduado con mención honorífica y cuenta con posgrados en polímeros en Suiza, dirección de empresa en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas del IPADE. México cuenta con 9 certificaciones, una maestría en desarrollo del potencial humano, un doctorado en desarrollo del potencial humano. Es director general de PRODE. Él también igual que Juan Carlos, nos dirá qué viene haciendo PRODE también en este mundo de las empresas y del acompañamiento hacia otras organizaciones. Si hay algo que se caracteriza a estas 3 organizaciones que nos acompañan hoy, es que son organizaciones que ayudan a otras organizaciones a mejorar, a hacer reingeniería, una mirada diferente con relación a sus organizaciones principales. Y con relación a nuestro moderador del día de hoy, el maestro Mario de Bonilla, quien es nuestro director general de PALEC. Bueno, Mario, no puedo decir que tienes 30 años de trayectoria porque no se te notan.
Pero bueno, Mario tiene 30 años de trayectoria en el área de finanzas, ha sido principalmente gerente en esta área de finanzas y banca. Y durante los últimos 15 años, y por eso está aquí de moderador hoy, ha estado dedicado al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Aunque las que están acá no son micro, pequeñas y medianas empresas, son unas grandes organizaciones para las acciones que acometen hoy. Mario tiene una gran trayectoria en esta área de gestión empresarial. Bueno, y ha trabajado en diferentes áreas, pero principalmente en tema de banco, Bancomer, otras instituciones como las nombradas, y ha sido director global de segmento de las pequeñas y medianas empresas, y bueno, en diferentes países, porque bueno, la organización no es solo una organización nacional, tiene sede en diferentes lugares del mundo. Por esa razón, muchísimas gracias, Mario, y te cedo el uso de la palabra para que iniciemos entonces nuestra actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, Rubí, muchísimas gracias, Juan Carlos, Ricardo, por haberse sumado a este espacio de diálogo. Pues muchas gracias, María, por la presentación, no solo de mis compañeros con quien hoy estaremos compartiendo esta mesa, sino la de un servidor. Te agradezco mucho este inicio de la mesa. Pues no queda más que agradecerle también a la doctora Verónica Palma, presidente de PALEG, y felicitarla por este 7º aniversario ya de PALEG Internacional. Y bueno, sin duda alguna, pues de alguna forma me gustaría, aunque ya se hizo una breve lectura de la semblanza de cada uno de nuestros integrantes de la mesa, pues que muy rápidamente cada uno nos comparta un poquito más amplio a qué se dedica su organización, en qué sector está, cuáles son las actividades, pues para que justo la gente que nos acompaña conozcan un poquito más de ustedes. Si son tan amables, pues empezaremos. Rubí, como dicen, primero las damas. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Pues un gusto estar por acá. Muchas felicidades a todo el equipo en este 7º aniversario. Y bueno, pues me presento. Nuevamente soy Rubí Flores. Yo soy tapatía. Estamos ahora sí que de Guadalajara para el mundo. Y nuestra empresa se llama Grow. Somos una incubadora de mentes creativas. Pero lo que nosotros hacemos es el desarrollo de las habilidades del futuro, tanto para empresas como para el mundo educativo. Y cuando hablamos de las habilidades o competencias del futuro, específicamente hoy atendemos las competencias 4.0 para empresas y también para la academia. Ahí es en donde estamos. Tenemos ya 19 años como empresa que hemos venido evolucionando, aprendiendo, y hoy en estos últimos años, 6 meses, ¿no? Más que nunca y con mayor velocidad, sobre todo con mucha más conciencia de lo que está significando en la humanidad la llegada no solo de COVID, sino también de la 4ª revolución industrial, ¿no? Que está transformando completamente la forma en la que nos relacionamos con la vida, en la que nos relacionamos con el mundo, en la que compramos, en la que vendemos, en la que elegimos, en la forma en la que nos comunicamos. Así es que eso es lo que hacemos nosotros. Muchas gracias, Rubí. Le pediría igual, pues en este orden, a Juan Carlos Maya que nos haga favor de compartirnos igual el sector y las actividades a las que está dedicada la empresa. Muchas gracias, Mario, y bueno, un saludo muy especial a todo el auditorio. Bueno, yo soy Juan Carlos Maya, somos una empresa que se llama Integral Management Consulting. Somos Master Franchise de Thomas International y somos Master Partner de Search LATAM en toda Latinoamérica. Nuestra empresa tiene 25 años en el mercado y a través de los años hemos venido creando un portafolio de productos en el que actualmente hacemos búsqueda y selección ejecutiva para las empresas. Por otra parte, hacemos todo lo que es identificación y diagnóstico del recurso humano, lo que se llama evaluaciones de recurso humano, donde abarcamos todo lo que es evaluaciones organizacionales, evaluaciones de equipos, colectivas, individuales, grupales, de liderazgo, de ventas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con entender qué tenemos las personas dentro de la cabeza y dentro del corazón. Y el tercer eje de trabajo nuestro es precisamente el desarrollo, la transformación y desarrollo de las personas en las organizaciones. Hacemos procesos de planeación y alineación estratégica, desarrollo de equipos para alto desempeño, desarrollo de habilidades de liderazgo, de ventas, de inteligencia emocional, coaching, team coaching, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, en los últimos años nos hemos dedicado
a aportar no solamente de abajo hacia arriba en la organización, sino de arriba hacia abajo en términos de gobierno corporativo como consejeros directivos y consejeros independientes de algunas organizaciones. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, evidentemente le pediríamos a nuestro consejero también internacional, al maestro Ricardo Ricardo, nos comparta tanto el giro y actividades de su empresa. Ricardo, por favor. Gracias, mi querido Mario. Gracias, Vero, por esa linda presentación que hiciste. Gracias a mis colegas y gracias a todos los que están aquí presentes, porque pues queremos compartir con ustedes algunas ideas del conocimiento. Ese es el tema. Mi empresa se llama PRODE SADCB. Tenemos 37 años en el mercado y hemos estado en toda América Latina, en el sur de los Estados Unidos, en algunos países europeos y en China y en Japón. Nos dedicamos específicamente al change management, a la gestión del cambio. Yo tuve el enorme privilegio de introducir esa práctica en México en 1988 y está totalmente relacionada también con la cultura organizacional. A partir de ahí nos dedicamos también a lo que es la evolución estratégica de los negocios. Y es ver no solo el plan estratégico, es ver la filosofía de gestión, es ver hasta dónde quieren llegar y en qué tiempos. Eso es lo más importante. Y adicionalmente nos dedicamos a la implantación de sistemas, que son sistemas de tecnología de la información y sistemas de gestión, como puede ser ISO 9000. Y para cerrar el ciclo, tenemos toda un área de desarrollo humano. Estamos dedicados a fortalecer a las personas dentro de las empresas o en las universidades. Y pues ese es el ámbito de gestión al que me dedico con mucho amor, con mucho gusto, desde hace todos estos años. Muchas gracias. Perfecto, Richard. Muchas gracias. Pues bueno, ya conocemos ahora un poco más del contexto y del entorno de nuestros empresarios del día de hoy. Y bueno, justo para dar un poco de preámbulo a esta mesa, pues mucho se ha hablado, ¿no? De los impactos que ha generado esta pandemia en el mundo empresarial y en cualquier otro de los sectores, sin duda alguna. Pero hoy nos enfocamos a este tema empresarial porque pues hoy sabemos finalmente que todas las empresas en el mundo tienen una gran aportación hacia la generación del empleo y hacia el Producto Interno Bruto. Tan solo por mencionar, pues evidentemente después de esta pandemia, hoy las pymes a nivel global aportan entre el 60 y el 70% del empleo a nivel global, enfocándonos a lo que es solo la región de LATAM, de Latinoamérica, pues prácticamente esta cifra se reduce a 47% de la generación del empleo, ¿no? En suma de todos los países. Pero sin embargo, en países como México y Colombia, de donde Juan Carlos es originario, pues bueno, esta cifra sin duda alguna se incrementa, ¿no? En México hoy el empleo lo genera las pymes a nivel del 72% del empleo y tiene una aportación del 52% al Producto Interno Bruto. Y en Colombia, pues aún más fuerte, el 80% de los empleos en México los generan las pequeñas y medianas empresas y tiene una aportación importantísima del 40% a su PIB. Entonces, bueno, esto nos da un contexto de cuál importante es la labor de los empresarios precisamente en el mundo en el que vivimos y que justamente hoy no son las grandes organizaciones quienes generan el empleo, sino son precisamente estas pequeñas y medianas empresas que sin duda alguna son pues punta de lanza para precisamente detonar el empleo en los diferentes países y geografías. También comentarles que, bueno, pues a pesar de esta pandemia, y solo por hacer referencia a un país, en el caso de México, por ejemplo, pues México contaba antes de la pandemia con 4.5 millones de pymes, como se les conoce en México, y bueno, después de esta pandemia hubo una reducción a 3.9 millones de empresas que sobrevivieron a esta pandemia.
sin duda alguna este 80% de pymes que sobrevivieron, pues bueno, evidentemente pues tuvo un impacto muy fuerte, más de 1 millón de empresas cerraron sus puertas a partir de esta pandemia y claramente también tuvimos oportunidad de que nacieran nuevos negocios, ¿no? Es decir, así como algunos se vieron afectados, pues como todos, siempre hay áreas de oportunidad para que en estas crisis generemos empleo y bueno, también nacieron nuevas empresas que fueron alrededor de 619,400 empresas que gracias a esto, pues también tuvieron la oportunidad de verse beneficiados con el tema de la pandemia. Yo estoy convencido que pues en este proceso de empresarios y de cómo generar empleo para el mundo, pues las universidades tienen un rol importantísimo. En este proceso no es un tema, me parece, que sea solo de gobiernos o solo de organizaciones o de los propios hogares, ¿no? De la casa de los estudiantes, sino también de las instituciones de educación superior, ¿no? Quienes deberían reinventarse y todos deberíamos de aceptarnos a estos nuevos cambios y precisamente y primordialmente poderlos generar estos cambios. Derivado de ello, pues justo yo quisiera hacerles este primer planteamiento para iniciar esta plática del día de hoy, porque justo ante estas realidades y de cara a la importancia de poder generar egresados que tengan verdaderamente oportunidad en el entorno laboral, pues será importantísimo conocer la visión que ustedes tienen en el mundo empresarial. Entonces, pues a mí me gustaría, si me lo permiten, pues igual, empezando con las damas, Rubí, pues hacerte esta pregunta que será la misma para los tres de manera inicial, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la educación para los empresarios y qué impactos identifican para poder seguir generando empleo a nuestro país? Su exposición es de 10 a 15 minutos y nos encantará escuchar tu punto de vista desde la visión de Grow Mentes Creativas. Adelante, Rubí. Claro que sí, Mario, muchas gracias. Bueno, creo que primero, la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿para qué educar en el siglo XXI? ¿No? O sea, cuando muchos de lo que conocíamos ayer, ¿no? Hoy ya tiene otra realidad, ya tiene otros requerimientos, ya tiene otras necesidades. Entonces, si hablamos de ¿debería el empresario educarse? Claro, formarse, prepararse, capacitarse, por supuesto, pero ¿para qué y en qué? Yo creo que es muy importante que hoy el empresario del siglo XXI tenga muy claro que hay unas nuevas reglas del juego. Con la llegada de la cuarta revolución industrial, que es la cuarta, ¿no? Yo la primera vez que supe, en el 2017, me dicen, ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial. ¡Wow! ¿No? Declarada en Hannover un año atrás, ¿no? En el 2016. Yo, ¿en qué momento pasamos de la revolución 1, ¿no? A la 4? Yo, la verdad es que no sabía. En ese momento, cuando yo empecé a estudiar y investigar qué significaba la cuarta revolución industrial en nuestras vidas, en el mundo de los negocios y en la escuela, me quedé, la verdad, impactada, atónita. ¿Por qué? Yo lo descubrí en el 2017, a principios del 2017, y ya entonces se hablaba que iban a desaparecer del 2015 al 2020 7.1 millones de puestos en todo el mundo. Alarmante, ¿no? El dato. Bueno, ¿y por qué iban a desaparecer esos puestos? Bueno, por la llegada de la automatización, la digitalización, los nuevos modelos de negocio, los nuevos productos y bueno, pues eso era lo que se proyectaba. Llegaban nuevas tecnologías, como siempre ha sucedido, y comienzan a abrirse nuevas formas de producir. El tema es que esta revolución industrial no solamente trae nuevas tecnologías, también trae un nuevo mindset. También trae una nueva mentalidad, también trae nuevos modelos de ser y hacer empresa, nuevas formas de relacionarnos, de comunicarnos y por supuesto va a dar inicio a nuevas profesiones que posiblemente al día de hoy todavía no las hemos creado, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir eso, nos dimos cuenta que al cambiar estas reglas, pues teníamos que prepararnos. ¿Cuáles eran esas nuevas reglas, no? Primero, los empresarios deben de tener muy claro que lo que antes importaba, hoy ya no importa tanto. Y que lo que antes no importaba, hoy sí importa. Y que las motivaciones de las elecciones en el mercado, la elección de un producto, es muy diferente a lo que fue apenas hace 5 años. O sea, así de rápido nos está cambiando esta revolución industrial. Entonces, ¿en qué me tendría yo que preparar? Bueno, primero, en comprender a profundidad qué tiene la cuarta revolución industrial para mí y mi industria.
¿Qué viene para mí en mi industria? Nosotros hemos identificado al menos 7 variantes, 7 esferas o 7 pilares, como le quieran llamar, que están siendo la base para los nuevos modelos de negocio que vienen con la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son estas 7? Bueno, primero, que los nuevos modelos de negocio son digitales. No importa si vendes tazas, si vendes plumas, son digitales, son colaborativos, integran diferentes modelos, son creativos, unen puntos, son generadores de nuevo conocimiento, son centrados en generar valor a la humanidad, son autónomos y también monetizan el conocimiento con mucha más claridad. Entonces, al tener muy claro estos 7 pilares, entonces, ¿qué se desprende de aquí? Y mira, podemos analizar rápidamente un modelo que posiblemente todo el mundo lo conocemos, un Airbnb. Un Airbnb, veamos este modelo de negocio que viene recién, tiene 12 años en el mercado, pero este modelo de negocio ¿es digital? Sí. ¿Es colaborativo? Unió diferentes modelos de negocio, como es el inmobiliario, el hotelero, el turístico, sí. Unió los puntos y generó nuevo conocimiento, una nueva forma de hacer negocio y está siendo referente para nuevos modelos de negocio, sí. ¿Está centrado en generar valor a las personas? Sí. ¿Es autónomo? Sí. ¿Monetizaron el conocimiento? Sí. Entonces, ¿qué tuvo que haber sucedido en la mente de los creadores de este modelo de negocio, que no es de una sola persona, sino de todo un equipo colaborativo? ¿Qué tuvo que haber pasado? Bueno, pensar en digital, pensar en colaborativo, pensar en autonomía, pensar en generar nuevo conocimiento. O sea, todo inicia en el mindset. Entonces, ¿en qué tendríamos como empresarios, en qué prepararnos? Bueno, para mí está muy claro. En este nuevo mindset que alberga 6 líneas de pensamiento que son la base de los pilares de los nuevos modelos de negocio, que son la base de las habilidades o competencias del futuro que tendríamos que estar desarrollando desde el aula en maternal, ¿no? Desde maternal hasta posgrado. Entonces, así es como nosotros lo vemos. Entonces, el desafío está en eso. En primero, número 1, aceptar que la vida cambió. Yo les di hace ratito un dato, ¿no? 7.1 millones de puestos en todo el mundo iban a desaparecer del 2015 al 2020. Pero traigo otro dato que a mí me dejó todavía, ¿no?, atónita. Estuve investigando los datos y al primer trimestre del 2021 desaparecieron 325 millones de puestos en todo el mundo. Pero lo interesante de este dato, algunos dirán, bueno, se irá recuperando la economía, Bueno, el tema es que se proyecta también que no va a regresar ni el 20% a los nuevos roles. No va a regresar el 20% a hacer las mismas funciones. ¿Por qué? Porque hoy, más que nunca, se aceleró justo la integración, ¿sabes?, de estas nuevas tecnologías en procesos, productos y modelos. Entonces, ¿en qué tengo que prepararme? Pues en eso, en el mindset, en estos pilares, en comprender las oportunidades que se abren para mi negocio, las nuevas habilidades que tendríamos hoy que desarrollar primero en mí como empresario y por supuesto en mi equipo, en mi equipo, porque además hay una característica y es una tendencia que va con mucha velocidad. La creación de una empresa 4.0, que ya no solamente hablamos de industria, ahora hablamos de empresa como tal, es una empresa autogestionada. Una empresa 4.0 es autogestionada desde sus procesos, como también desde sus estructuras. Los procesos a través de la automatización, la digitalización, la robotización, ¿no? Pero ¿y desde las personas qué significa? Las personas hoy tenemos otras motivaciones y otras expectativas, otros significados de colaboración con una empresa. Hoy, y no nada más los jóvenes, por ejemplo, quienes estamos viviendo la generación X, ya nos estamos confrontando si esa forma de relacionarme con el mundo laboral y profesional es lo que realmente enriquece mi alma, ¿no? Entonces, lo que enriquece mi vida. Entonces, claro que el significado ha cambiado y las empresas autogestionadas desde las personas privilegian la libertad, la conciencia y la creatividad. Entonces, por ahí es por donde tendríamos que empezar nosotros justo a comprender qué significa
vivir y crear, ser y hacer una empresa 4.0 desde estos pilares y con esas intenciones. Y no sé si con esto termina mi participación. Sí, muchas gracias, Rubí. Pues bueno, sin duda alguna creo que acabas de mencionar algo que pues evidentemente ya venía desde tiempo atrás, ¿no? Todo este impulso tan potente en cuestión de tecnología, pero claro que evidentemente la pandemia nos hizo acelerarnos a nuevas tecnologías, a nuevas formas de trabajar, que las empresas incluso generan una visión mucho más acelerada de lo que es este trabajo de home office, como hoy se viene haciendo, y claramente pues ha acelerado todo este mundo de la digitalización, ¿no? Hoy claramente Exacto. los negocios que no se ven de manera digital, pues podrían estar un poco en este riesgo, como dices tú, de sumarse a estas cifras, ¿no? Y mira, nada más para terminar con esto, el paradigma que se está moviendo muy fuerte, además, es que ya no es el pez más grande el que se come al más pequeño, sino el más ágil, dinámico y flexible. Entonces, ¿cómo yo voy a provocar eso en mi organización para poder seguir teniendo un espacio? Para mí es muy claro, el Mindset 4.0 y las competencias del futuro, que ya es ahora. Perfecto, perfecto. Pues nos quedamos con eso de entrada, con esta visión, ¿no? De aceptar el cambio, de hacer un nuevo conocimiento, de generar este ambiente colaborativo que nos comenta Rubí. Y vamos ahora, pues vamos a escuchar a Juan Carlos Maya. Juan Carlos, ¿tú cómo ves esta perspectiva de hacia dónde deberían de ir, pues precisamente este tema de educación y cuál es el impacto que podrá generarles a los empresarios para poder seguir generando empleo? Sí, Mario, muchas gracias. Mira, yo quiero partir del centro hacia atrás y luego hacia adelante. Algo que dijo Adriana hace un ratito que parece muy interesante, es que la pandemia realmente descubrió muchas cosas. Hay muchas cosas que han venido sucediendo en las organizaciones y que con la pandemia y con la incertidumbre y que con la crisis, pues definitivamente se empezaron a descubrir muchas cosas. Entonces dije, yo quiero partir del centro, ¿por qué razón? Porque, digamos, antes y actualmente, aunque se ha acomodado actualmente, pero antes de la pandemia, las organizaciones estaban teniendo una necesidad muy grande de desarrollar y de transformar a la gente en las empresas. Nosotros tenemos la oportunidad de atender a algunos clientes en Estados Unidos, en Latinoamérica, igual en Europa, y tienen modelos totalmente diferentes. Pero sobre todo en Latinoamérica hay una necesidad muy grande de transformar y desarrollar la gente en las empresas. Quise partir desde el centro, ¿por qué? En muchas instituciones educativas se han creado ciertas áreas a las que acuden las empresas precisamente para dar un reaprendizaje a la gente en las diferentes prácticas, en las diferentes habilidades, en el liderazgo, en el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, para poder continuar y perfeccionar el trabajo que están desarrollando actualmente. Esto con la pandemia se descubrió en el sentido de que los líderes se enfrentaron en un momento a decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a manejar a mi gente si ahora la tengo frente a una pantalla de computadora? Ya no la tengo aquí al lado para decirle una u otra cosa o darle una u otra instrucción. Ya las reuniones no son presenciales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se enfrentó la organización en términos educativos o en términos de desarrollo a esta situación, pero viene desde mucho antes. Hay muy poca sensibilidad en las organizaciones para los programas de desarrollo. Hay una muy buena intención de capacitación. Sin embargo, de la capacitación al proceso transformacional de desarrollo hay una distancia supremamente grande. Y realmente lo que parte la línea entre un lado y el otro es la parte técnica y la parte humana. Antes de la parte técnica somos humanos y para poder adquirir perfectamente la parte técnica y desarrollar la parte técnica, tenemos que desarrollarnos como seres humanos. Siempre hemos pensado
que muchos líderes que pueden ser egresados de Harvard, pero que tienen ciertas prácticas o ciertos modos de liderazgo que definitivamente enfrentan a la gente en ciertas incomodidades y más hoy sobre muchos elementos que estamos viviendo en las organizaciones multigeneracionales, de diversidad, de alta tecnología, etcétera, etcétera, que de alguna manera generan un desacomodo o un tropiezo para esa evolución del desarrollo. Entonces, las empresas en la pandemia vivieron al principio tres elementos fundamentales, que fueron, en primer lugar, tratar de supervivir, por un lado, por el otro lado, reorganizarse para continuar resistiendo una situación que nadie se le estaba esperando, y en tercer lugar, adaptarse a una realidad que se nos vino encima del momento a otro. Entonces quiero conectarlo con el antes. ¿Por qué? Porque indudablemente hay una gran diferencia entre lo que es enseñar y lo que es aprender. Hoy en día, las organizaciones necesitamos recibir de la institución educativa gente que tenga toda la capacidad de aprendizaje, más que a gente que se le haya enseñado. Porque una de las grandes debilidades que se tienen en este momento en las empresas, y nosotros lo vivimos con clientes multinacionales muy grandes de 150 o 200,000 empleados a nivel mundial, o con empresas pequeñas, porque también atendemos empresas de 10 empleados, y en general se viven situaciones muy similares en que la gente en la universidad viene, o en la institución viene muy bien adoctrinada y condicionada técnicamente con elementos propios de su profesión, pero que se enfrenta a un mundo prácticamente desconocido, porque se empieza a enfrentar a conductas, a comportamientos, a emociones, no solamente individuales, grupales, sino colectivas, a una cultura de trabajo que han desconocido durante todo el momento educativo que han tenido, y ahí es donde tienen que esos conocimientos que traen y esa experiencia que se va formando a través del tiempo, tienen que poner en una balanza frente a ese ser humano que todos llevamos dentro. Y entonces, ahora sí, ¿qué pasa hacia adelante? Hacia adelante estamos viviendo un proceso de transformación, pero me parece que esa transformación, si bien es tocada profundamente por la tecnología y por la digitalización, yo creo que ese proceso de transformación que están empezando a vivir hoy las organizaciones más sobre la humanización en las empresas. Y la humanización no es que al área de recursos humanos le pongamos el área de felicidad, o como hace algunos años empezamos a llamarle capital humano, porque no es recurso. Pero en algunas organizaciones hoy todavía seguimos llamando recurso humano como el recurso más importante dentro de las empresas. Y me parece que ese es un modelo que, de hecho, desde principios del siglo empezó a funcionar con Taylor y Fayol, y hasta hoy está funcionando en muchas organizaciones, basado en la productividad, en la competitividad, en el número, en la utilidad. Y una de las grandes destapadas que se generaron en las empresas con la crisis de la pandemia fue que en las organizaciones necesitamos tratar al ser más humano. Pero no solamente al ser que trabaja en la organización. Necesitamos tratar al cliente más humano. Necesitamos tratar al proveedor más humano. Necesitamos tratar a las organizaciones con quienes hacemos alianzas, sinergias, asociaciones más humanos. Y por ende, al ser que trabaja en la organización,
de una manera mucho más humana. Y esto tiene que ver no con la capacitación técnica como tal, sino con el desarrollo, desarrollar esos talentos, balancear y controlar esa inteligencia emocional. Hacer énfasis en el liderazgo transformacional, porque por supuesto que el jefe pasó hace muchísimos años de moda y hoy necesitamos líderes que logren cosas a través de su gente. Hoy necesitamos imprimirle ese ser humano al proceso de la venta. No es quiero venderte, quiero venderte, quiero venderte, quiero venderte, te llamo para venderte, te mando un documento para venderte. No, eso ya pasó también de moda, ya es el valor que las organizaciones proporcionamos a través de nuestros servicios a tu actividad empresarial. Entonces, al final del día, me parece que va muy de la mano desde la institución educativa, la institución de especialización, la formación y desarrollo en la organización y la continuación de las empresas en este proceso de transformación, involucrando realmente al ser humano que todos somos. Porque si bien en un momento a principios del siglo pasado también se empezó este modelo con Taylor y Fayol a raíz precisamente de la transformación industrial, hoy en día tenemos una transformación tecnológica en las organizaciones y me queda claro que el que no se apegue a la transformación tecnológica y a la digitalización seguramente se va a quedar atrás de otras empresas. Pero el que siempre va a seguir constante es el ser humano, el cual vive en ese proceso educativo, me parece que 3 etapas importantes. La primera, justamente esa formación que trae desde la escuela y desde la institución educativa. Segundo, ese proceso de impacto de los primeros años para entender cómo el conocimiento que trae lo puede aplicar a una actividad profesional dentro de su empresa, indistinto al mercado, indistinto al producto, indistinto al servicio, indistinto a la cultura de trabajo. Y en tercer lugar, encaminarse hacia esa real transformación que estamos viviendo en las organizaciones, que es la humanización, y valga la pena en todo el esplendor, la redundancia de humanización del ser humano. Tenemos que pellizcarnos y sentir que somos seres humanos, que pensamos, que tenemos mentalidades complejas, que tenemos reacciones complejas, que nos gobiernan nuestras emociones, que tenemos conductas y comportamientos y que todo eso lo canalizamos hacia la actividad que hacemos, hacia el liderazgo, hacia nuestros equipos de trabajo. ¿Por qué son los conflictos en los equipos de trabajo? Porque somos seres humanos complejos y tenemos que aprender a administrarnos de esa manera desde el ser humano. Muchos directores empresariales me dicen, oye, Juan Carlos, necesito que me apoyes con el equipo. ¿Y qué pasa? No, es que viven en conflicto terrible, se van a comer. Y le digo yo, oye, ¿y qué quieres? ¿Leones u ovejitas? No, yo quiero leones, Ok, se puede ser leones, pero aún como leones hay roles. Los leones trabajan en equipo. El macho no siempre va a la cacería, depende del tamaño del animal. ¿Quién cuida a los chicos? ¿Quién va a la cacería? ¿Quién va por un lado? ¿Quién va por el otro? Entonces es aprender a entender el rol que yo tengo dentro de mi equipo de trabajo. Aprender a manejar como líder a mis colaboradores y aprender efectivamente a cumplir con unos resultados, pero ya desde el ser humano, no desde el proceso.
No quiero extenderme más, Mario, pero me parece que este sería mi perspectiva y mi punto de vista, conectando lo que ha sucedido con la pandemia, con el proceso educativo y lo que necesitamos hoy en día en las organizaciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, sin duda alguna comparto contigo esta visión, pues hemos visto cómo han ido evolucionando las empresas. Tradicionalmente, las grandes corporaciones siempre trabajaban con un enfoque mucho más hacia adentro de la organización, posteriormente hacia lo que era la visión cliente o el enfoque cliente. Y hoy finalmente pues se ha dado un vuelco a verdaderamente ver que la parte más importante de la empresa es justamente el empleado como tal. Y desde este punto, sobre todo, como bien dices, desde el punto de vista humanitario, porque hoy finalmente habíamos perdido esta esencia de lo que es trabajar entre personas y que no es importante la jerarquía, ¿no? Rubí ya nos platicaba finalmente en esta nueva visión de lo que es el mindset o del 4.0, de cómo efectivamente los líderes son parte de un equipo de trabajo en un ambiente mucho más colaborativo, en un ambiente de entendernos más como personas antes de como jefes o ciertas estructuras que hoy son obsoletas sin duda alguna, ¿no? Y me quedo con esto también que comentabas, que sin duda alguna, efectivamente creo que la pandemia ha sido para bien, ayudar a descubrir y acelerar este tipo de cosas, ¿no? De entender que si hoy estamos a través de este tipo de tecnologías y trabajando a través de pantalla, esto no nos reste de manera humanitaria el trato humano que deberíamos de traer y esa visión de cómo detonamos más estas habilidades que por naturaleza traemos como seres humanos y que nos hacen ser precisamente mucho más productivos, mucho más eficientes en este correcto trato de cómo deberíamos de estar visualizando el futuro de las empresas. Así que excelente y pues bueno, me gustaría también ahora escuchar el punto de vista y la visión de Ricardo Ricardes en este entorno, porque pues bueno, claramente estamos convencidos de que esta transformación, pues insisto, no es solo un tema de gobierno, no es un tema de casa, no es un tema de universidad, creo que es un trabajo en conjunto de toda la sociedad que nos permita precisamente lograr esta vinculación para que trabajemos más hacia desarrollar las habilidades hacia los seres humanos, reconocer los diferentes perfiles que las personas tienen precisamente, ¿no? Todos los perfiles son buenos, no hay perfiles buenos y malos, y que es mejor trabajar en sacar el potencial de cada uno de los integrantes de los equipos, pero a partir justamente de esta parte de cómo nos debemos de ver mucho más humanizados, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna nos quedamos con esto, y bueno, vamos a ver si Ricardo Ricardes ya está también por ahí listo para darnos su perspectiva y su visión. Y bueno, si quieres en lo que se incorpora, pues bueno, claramente es algo que creo que tú bien decías, ¿no? Es un tema de no solo transformar a la gente y a las empresas, porque este tema de desarrollar a la gente y transformarlas, pues es un trabajo de todos los días, ¿no? Y ahora el reto pareciera ser mucho más, digamos, social y psicológico, ¿no? De entendernos como personas, como entes que sentimos, que tenemos vidas, que tenemos entornos personales y que sin duda alguna en la forma en que logremos mantener estos equilibrios humanistas, pues es en la medida creo que la persona se trabajará de forma mucho más plena y mucho más productiva, ¿no? Esta pandemia llegó para quedarse sin duda alguna en términos de lo que hoy hemos visto como este trabajo remoto y pues yo creo que ahí será interesante seguir apuntalando en cómo podemos utilizar esta tecnología de manera positiva sin perder el ámbito humanitario. Ricardo, te escuchamos, por favor. Bien, pues me dio mucho gusto escuchar a mis dos colegas, porque no puedo menos que coincidir con ellos, ¿no? O sea que ya no tengo nada que decir. ¿Podría yo presentar una lámina, Mario? Sí estás habilitado, Ricardo. Ok. Yo me di a la tarea de investigar con mis alumnos. Este año cumplo 51 años dando clases en educación superior. Empecé en la Facultad de Química dando clases de
álgebra vectorial, o sea, matemáticas en el espacio. Y hoy día doy clases en 3 maestrías. Y le pregunté a los alumnos qué necesitaban ellos. Y me dediqué así a preguntar en cada grupo que me tocó tratar qué necesitaban saber para poder ir a trabajar. Si la universidad les estaba dando lo que necesitaban o les hacía falta algo. Y también me dediqué a preguntarle por teléfono a varios de mis clientes qué necesitaban ellos de la gente que egresa de las universidades o del mercado laboral en general. Y lo resumí en esta lámina y hay varios temas que quisiera reforzar sobre lo que dijeron mis dos colegas. Hay temas en materias administrativas, hay temas en materias humanas, hay temas en materias conceptuales y hay la parte técnica propiamente dicha del trabajo. La pandemia lo único que hizo fue acelerar el proceso. Con pandemia o sin pandemia, de todas maneras, la I 4.0 ya estaba. Lo único que hizo fue acelerar el proceso de digitalización de las organizaciones. Pero me voy tramo por tramo. En la parte administrativa, tanto empresas como alumnos sienten que hace mucha falta fortalecer el tema de la filosofía de gestión de las organizaciones. Erróneamente, y lo digo con toda la experiencia que tengo en este sentido, se ha utilizado esto de hacer una misión y una visión y unos valores en una sesión de planeación estratégica. Graso error. Es filosofía de gestión y empieza con la esencia de la institución, es decir, tú define qué es la institución y no lo saben, pues qué es. Piensen en sus empresas, en las que están ustedes. ¿Qué es su empresa? Definan qué es. Y luego viene el fundamento. ¿Por qué es lo que dice ser? Y ahí todo mundo pierde, ¿eh? Nadie sabe qué es la empresa ni cuál es su fundamento. Ese es todavía más complejo. Y luego viene en la teleología aristotélica, pues la finalidad. Y la finalidad tiene dos ámbitos: la misión y la visión. La misión es para qué existo y la visión es a dónde quiero conducir esa existencia. Y no saben qué va primero, si la visión o la misión. Entonces, una parte que hay que fortalecer enormemente es este tema filosófico de la filosofía de gestión y atenderlo en toda su dimensión. Ahí los invito a que fortalezcan eso hacia adentro de las organizaciones, que el director sepa decir qué es la esencia, qué es el fundamento, qué es la misión, qué es el propósito, y qué es la visión, qué es el rumbo. Y si sabe de expresarlo concretamente en la forma de vida, pues mucho va a ayudar a su organización a llegar a donde tiene que llegar. En la parte humana, coincido totalmente con Juan Carlos. Hay como que se nos olvidó que las personas que trabajan en la organización, además de que hacen la organización, son seres humanos. Y los que están laborando, porque le pregunté a mis alumnos que trabajan, pues dicen que hacen falta mucho soporte de la institución en el tema del conflicto que les causó la pandemia.
Pues estar encerrado año y medio en tu casa chambeando desde tu computadora, pues te crea muchos conflictos existenciales. Y no sabes manejarlos, no sabes cómo responder ante un conflicto laboral dentro de tu casa o un conflicto de tu casa dentro de lo laboral. Y de repente, pues estás ocupando un espacio que todo el mundo necesita, o cada quien, si es muy privilegiado, tiene su propio espacio. Pero este manejo del conflicto es un verdadero tema toral ahorita para las organizaciones, de atender a su personal desde esa sola visión. Y esto amarrado con el tema de la inteligencia emocional. En toda su amplitud, las emociones, lo voy a decir como lo sé, son moléculas de un neuroquímico circulando por nuestra sangre. Es decir, no son una cosa esotérica, ¿eh? Sí se pueden tocar. El miedo es un neuroquímico que circula por tu sangre, generado en el hipotálamo, viene desde la amígdala y todos estos asuntos, pero circula por la sangre. Y no es una molécula. Si le aplicamos el número de Avogadro, es 1 por 10 a la 39 moléculas que están circulando por todo tu cuerpo. Por eso, a ver, hagan un ejercicio ahorita, incluso mis colegas. Piensen en algo que les da miedo. ¿En dónde lo sientes, Rubí? Algo que me da miedo lo siento en el estómago, aquí, en la boca del estómago. Ay, ¿se fueron? No, yo sí te escucho, Rubí. Ah, ok. Sí, aquí estamos. Sí, creo que más bien creo que se pasmó un poco el internet de Ricardo, pero bueno, dando continuidad a su idea, pues igual tú, Juan Carlos, ¿cuál sería ese miedo, no? ¿Y cómo lo tienes o lo identificas o lo ves reflejado? Fíjate que es un extraordinario planteante de Ricardo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el miedo? El miedo es una de las 6 emociones básicas, pero son aproximadamente 40 emociones secundarias y en total los seres humanos llegamos a sentir más de 100 tipos de emociones diferentes que vienen de un estímulo. Entonces, el estímulo es un ruido, o por ejemplo, la pregunta de Ricardo al azar es un estímulo que puede causar miedo. Y la pregunta es muy interesante porque es, recibimos el estímulo, sentimos la emoción que es el miedo, y la pregunta de Ricardo es, ¿dónde la sientes? O como los que trabajamos en el tema emocional es, ponle un color. ¿Qué sientes? ¿Sientes sudor? ¿Lo sientes en la boca del estómago? ¿Le ves algún tipo de color? Y el paso siguiente justamente es, ¿cuál es tu reacción ante el miedo? ¿Te congelas, te quedas callado o te pones de mal genio porque sentís un susto fuerte? Y ahí es donde se va desencadenando todo lo que al final llamamos la inteligencia emocional, que por supuesto no lo profundizamos ahorita para continuar con lo que nos estaba diciendo Ricardo, que es muy interesante. En algún lugar del cuerpo vas a sentir esa descarga. Pero igual sientes el enojo. Yo no puedo decir que tú me hiciste enojar. Tú hiciste algo que incentivó mi emoción enojo, pero decidir enojarme es un acto de mi propia voluntad. Y eso nadie lo sabe. Ni siquiera Goleman lo dice así en su libro. Entonces, ¿cómo ayudar a las personas a aceptar que la emoción se va a presentar y que yo tengo que decidir si la tomo o no la tomo? Mi emérito maestro de mi padre, Carlos Llanos y Fuentes, que Dios lo tenga en el cielo, nos decía,
Estoy enojado, pero voy a actuar como si no lo estuviera. Ese es un reto de vida, ¿eh? Porque a la hora que te desborda la emoción, pues te enojas y decidiste en una fracción de segundos, ¿sí? Entonces, este tema de las habilidades humanas en la respuesta de las emociones es uno de los temas que hay que atacar de lleno ahora mismo, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y luego vienen las habilidades conceptuales. La capacidad de pensamiento abstracto. La capacidad de pensamiento estratégico. La capacidad de síntesis. La capacidad de análisis. Y nadie le hace caso a esas cosas. Te piden un reporte, pues es una síntesis. Y pues, ¿qué tan hábil eres para sintetizar? Hay quien lo puede expresar verbalmente, pero no lo puede escribir. Hay quien lo puede escribir, pero no lo puede expresar verbalmente. Y todos estos temas asociados a esas capacidades abstractas de la mente son todo un tema central en el desarrollo humano hacia adentro de las organizaciones desde las universidades. Y luego vendrían pues todas las habilidades técnicas que tienes que desarrollar. Ahí sí ya están en función de aquello que estés estudiando, ¿verdad? Pero hay una serie de habilidades técnicas genéricas para todo el mundo. El uso de una computadora. El uso de aplicaciones dentro de la computadora. El uso de aplicaciones para comunicarse desde la computadora. El uso de aplicaciones de redes sociales que se administran de diferente manera que otras aplicaciones. Está olvidado eso en las organizaciones. Solo se les da apoyo pues, a los que tienen que manejar la parte de la tecnología de la información dentro de las organizaciones. Pues todos las usamos, pero no sabemos ni por dónde. Estos son los grandes temas torales que hoy ocupan el pensamiento de los que están trabajando y no saben ni cómo responder. Por ejemplo, nuestra empresa da cursos. Pues hoy damos cursos por Zoom. Y tenemos herramientas en Zoom que nos ayudan a hacer. Y le metemos Kahoot y le metemos qué sé yo, para hacer el curso un poco más, más dinámico, más amable, más práctico, más útil. Pero tú vas a transmitir un conocimiento con la intención de que la persona lo pueda transformar en una habilidad. Si solo se queda en el conocimiento, pues sí, vas a tener un cerebro un poquito más grande. Pero el chiste es, ¿qué vas a hacer tú con ese conocimiento para transformarlo en algo útil para alguien? Es decir, el saber no se queda en mí, el saber lo tengo que transformar en algo útil para una tercera persona o para una organización en lo general. Y eso es donde nos tenemos que enfocar. Decía Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, en alguna de sus cartas, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Cada vez que entiendes lo nuevo, ya no eres la misma persona que un segundo antes. Te transformaste.
Y esa transformación es una expansión de la que tú eres consciente, es el awareness en inglés. No hay una traducción directa del awareness hacia el español. Pero es la conciencia humana. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es la conciencia humana? Es esa facultad que me permite darme cuenta de mí mismo y de todo lo que me rodea. Cuando yo me doy cuenta de lo nuevo, siguiendo esta frase de San Pablo, automáticamente ya no soy la misma persona que hace un segundo. Soy diferente. Y eso es el valor que tenemos que buscar de dotar a los usuarios, de aquellos que van a aprender lo poquito que puedan aprender de nosotros, a transformarse a sí mismos. Es todo lo que quisiera expresar, mi querido Mario. Muchísimas gracias, Rick. Pues bueno, sin duda alguna me quedo con cosas interesantes que nos acabas de compartir, ¿no? En esta visión de cuánto falta en cuestión de soporte por parte de las instituciones de educación superior, sobre todo por esta experiencia que hemos vivido a partir del encierro, ¿no? Y de estar en esta virtualidad. Cómo logramos presente atender a estas personas y cómo detonamos que esta inteligencia emocional sirva para bien, de efectivamente en esta parte humana a la que no estábamos acostumbrados en este encierro y a tratar de manera virtual, nos pueda ayudar a contribuir precisamente para salir adelante en esta situación. Y esto que comentabas, ¿no? De lo que es el conocimiento, de cómo transformarlo en una habilidad precisamente para que un tercero les sea de utilidad, ¿no? Creo que es algo que finalmente tiene que ver mucho también con esta parte humana, ¿no? Es decir, ya hablaba Juan Carlos sin duda alguna de esta parte, de decir, oye, pues hoy no falta solo, no es necesario solo la parte académica, el generar este primer impacto de los años del conocimiento aplicado, sino verdaderamente cómo se puede llevar a cabo una real transformación humana. Y creo que hoy tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, cómo este conocimiento lo transformamos en una habilidad que sea de utilidad para un tercero y que sirva precisamente para trabajar más en un aspecto humano. Yo quisiera aprovechar, pues aprovechando esta primera ronda, también darle oportunidad a la gente que hoy nos acompaña para darles un espacio y que, si ustedes me lo permiten, pudiéramos tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Y de entrada, bueno, tengo aquí ya una pregunta que nos hace parte del público, que tiene que ver con cuáles son los grandes retos y desafíos de las universidades que precisamente hoy tendrían que implementar dentro de su currícula universitaria para que precisamente se puedan adaptar a las necesidades que hoy les demandan ustedes como empresas. Pues me gustaría, si quieren, por darle un poco de giro, Juan Carlos, ¿tú qué piensas al respecto? Muchas gracias, Mario. Yo creo que esa es la pregunta. Pero yo no me enfocaría en lo que necesitan agregar o quitar de los pensos académicos. Yo más bien revisaría un poco la metodología, la forma de que los muchachos aprendan y la forma en que los muchachos estén preparados y desarrollen esos talentos que tienen para enfrentarse al mundo empresarial, el mundo profesional en las organizaciones. Yo creo que ahí es donde está el puente importante. Mire, tenemos muchos clientes que de cualquier manera se ciernen grupos de muchachos de las universidades ya en su último año o saliendo del último año, ya graduándose, y es lo que se llama el semillero de talentos, ¿no? O los potenciales talentos de la organización. Y entonces los evaluamos, los identificamos y logramos entender perfectamente cada quien para su cada cual. Es decir, dónde pueden encajar mejor indistinto a su profesión. Y valga el paréntesis, que ya las organizaciones no están pidiendo, bendito sea Dios, ni edad, ni género, ni foto. Y lo quiero repetir muy profundamente. Bendito Dios, ni foto, ni género, ni edad.
ya nos embarcamos en ese propósito en las organizaciones, pero también muchas organizaciones no están pidiendo profesión específica. ¿Se requiere de estudios universitarios? Por supuesto que sí, porque eso da una apertura diferente a no tenerlos, indudablemente. Pero ya no me interesa que tú seas filósofo para trabajar en un área de finanzas. No me interesa que tú seas bacteriólogo para trabajar en un área de ventas, en un área comercial. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando las habilidades y capacidades de la persona conductualmente para una actividad específica, por un lado. Por el otro lado, como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, el tema del control, la inteligencia emocional. Y ojo, no es que evaluemos si la persona se controla o no. Lo que evaluamos es cómo maneja sus emociones para enseñarle a controlarla, porque los seres humanos no lo sabemos. Entonces, oye, tienes manejas el estrés de esta manera, manejas la empatía de esta manera y puede ayudarte a hacerlo de esta manera, ¿no? El otro elemento es ciertas características y habilidades mentales para números, para espacios, de lógica, de raciocinio, para comunicación, o lo que típicamente llamamos el potencial de liderazgo, el potencial que tiene la gente para manejar otras personas. Entonces, desde ahí se recibe ese semillero de la universidad y se va enfocando para que haga precisamente una carrera sobre todo el potencial que puede tener. Entonces, me parece que desde la universidad yo no cambiaría los pensums, obviamente. Ustedes lo saben más técnicamente, qué deben implementar y qué no en términos de conocimientos, pero sí sobre todo en la metodología de que los muchachos aprendan a tener esa capacidad de tomar decisiones, de responder, de responsabilizarse, de aprovechar, conocer y aprovechar los talentos que tienen, etcétera, etcétera, porque entonces va a facilitar ese puente entre la institución y la organización empresarial. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Mario, si sí. me permites, por aquí acabo de recoger una pregunta. Sí, claro. Ok. Mencionan que cómo hacer cuando principalmente el proceso de educación está orientado a la construcción de ciudadanía. ¿Cómo hacer para que esta construcción de ciudadanía tenga congruencia con el mundo laboral? Más aún cuando en los últimos años, por los organismos internacionales, quien establecen los sistemas educativos mundiales, han enfocado esta educación hacia el mundo laboral, pero desdibujando la construcción de ciudadanía, principalmente expresados en las evaluaciones estandarizadas de las pruebas PISA, todas estas pruebas donde lo que buscan es saber si los jóvenes hoy saben leer, escribir, saben esto de las tecnologías ahora. ¿Y cómo hacer entonces en este mundo? ¿Cuál es la recomendación que pudieran darle ustedes como empresarios, empresarias, que hoy principalmente están empezando a orientarse las formaciones hacia allá, hacia el mundo del trabajo? ¿Cómo hacer para no desdibujarnos en nuestros países? ¿Cómo hacer para saber lo local, tener lo local, la identidad de lo local y estar en este mundo global? Sobre todo hoy con esta quinta revolución industrial, ya no solo la que mencionaba Rubí de la que nos dice Klaus, de la cuarta, sino ya esta entrada de la quinta revolución industrial en estos últimos 2 años. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para tener un ciudadano que responda al mundo del trabajo, al mundo empresarial, pero que también construya ciudadanía? Ricardo, si nos quisieras comentar, adelante, por favor. Fortalecer, y fortalecer es fortalecer el tema de la responsabilidad social. Trabajando con una empresa de bandera multinacional, francesa, pero dirigida aquí en México por un inglés. Cuando llega este personaje, crea
invita a hacer una sesión de integración y yo presento una propuesta de integración de la empresa, es aceptada, pero hace una pregunta: ¿en qué momento vamos a tener contacto con la comunidad? Y entonces diseñamos un contacto de esta empresa en México con la comunidad. Él venía de Inglaterra. Y en Inglaterra, según él nos comenta, es una obligación de las empresas estar en contacto con la comunidad en donde están insertas. Y esto hace que las personas dentro de la organización le dediquen ciertas horas a la semana a atender a esa comunidad. Bueno, aquí ni siquiera nos pasa por la mente, ¿no? Hay una responsabilidad social, hay un CEMEFI que te da un reconocimiento por ser una empresa socialmente responsable, y tan, hasta ahí llegó. O sea, no hay ese compromiso de la gente dentro de la organización, mucho menos en los ámbitos directivos, para ir a la comunidad y estar en la comunidad. Y eso es lo que hay que fortalecer urgentemente en nuestros países. Existe la ley, existe el premio, existe lo que quieras, pero no existe un compromiso realmente social para ir a dotar a la comunidad de las cosas que requiere. No solo usa nuestros productos, si es que los utiliza, necesita la presencia humana del empresario y de sus empleados en su realidad del día con día. Ese sería mi comentario, Mario. Perfecto. Gracias, Rick. Pues bueno, me gustaría ahora esta pregunta que nos hacen también del público, me gustaría dirigírsela a Rubí. Aquí nos preguntan que cómo se debería de preparar una institución educativa para lograr motivar a los alumnos con sus talentos, pero cumpliendo con los valores de respeto y de calidad humana, justo para que estas empresas lleguen a ser evidentemente más humanitarias y etiquetarles este espíritu de equipo, de trabajo en equipo. Si nos quieres comentar, Rubí. Muy bien, bueno, pues de entrada creo que llegó el momento de crear también en toda organización educativa una ULX, una User Learning Experience. En el mundo de la programación, en el mundo de las apps, de las webs, hay una especialización o una especialidad de UX, ¿no? La experiencia del usuario. Cómo va a navegar, cómo va a vivir, ¿no? Toda esa experiencia al entrar al mundo digital. En el mundo educativo, ya sea empresarial o académico, también ya llegó el momento de que los facilitadores de aprendizaje aprendamos a crear una ULX, una User Learning Experience, que está totalmente alineada a el modelo de educación 4.0. Que este modelo desarrolla justo estas 7 competencias de las que estamos hablando, que ya no es el futuro, porque el futuro ya es ahora. Entonces, lo que es importante es comprender la base, ¿no? La base y el para qué. Si hoy lo que estamos visualizando es que la tendencia es que las empresas son autogestionadas desde las personas también, ¿esto qué significa? Que son personas que van a trabajar muchísimo, lo que comentaban hace un momento, esta autogestión, esta gestión desde adentro, de adentro hacia afuera, que viene desde la conciencia, libertad y responsabilidad, y que fomenta toda esa experiencia, el desarrollo del conocimiento tácito, que es un componente del conocimiento, no solo el técnico. Es aquí en donde se abre un mundo de posibilidades, ¿sabes? Para poder implementar nuevas estrategias didácticas que fomenten justo eso, ¿sabes? ¿Cómo le vamos a acompañar a un estudiante, independientemente del nivel
desde maternal lo podemos hacer para que aprenda a ser más autogestionado, para que aprenda a ser más colaborativo, para que aprenda a ser más digital, que piense en digital, para que aprenda a ser más consciente de lo que significa ser humano, para que aprenda a ser más autónomo, para que aprenda a ser más creativo, para que aprenda a generar nuevo conocimiento, porque hoy por primera vez en la historia, pues el conocimiento ahora sí que pierde se hace obsoleto muy rápido. Lo que hoy era una verdad, mañana ya cambió, ¿no? Porque estamos con esa dinámica. Y por supuesto, en la monetización de ese conocimiento, que durante todos estos años todavía hasta antes del 2020, mucha fuerza estaba en la parte manual, todavía aún y con tanta tecnología presente, pero hoy cada vez esa se va esfumando. Entonces, ¿qué es lo que va a tener valor? Mira, lo que sé y lo que sé hacer con lo que tengo, ¿no? Lo que soy capaz de crear. ¿Cuánto vale eso que soy capaz de crear? No solo de hacer, sino de lograr. Entonces, el aprender a crear una ULX se sostiene con 4 pilares esenciales, que es el aprendizaje autogestivo, la facilitación creativa basado en la estrategia 90-10 o aula invertida, el uso de herramientas digitales e interactivos para facilitar el aprendizaje y, por supuesto, la no directividad, esto es, la no transferencia de conocimientos o experiencias, sino que venga de adentro hacia afuera. Es una experiencia inside out, que es la que desarrolla el conocimiento tácito. Entonces, estos son los 4 pilares que soportan el modelo ULX, que ULX ahora sí que atiende toda la propuesta de la educación 4.0. Ahora, ¿qué habilidades tendría que desarrollar el facilitador de aprendizaje justo para estos nuevos desafíos? Pues estas 4. Tendrá que aprender las bases y principios de la autogestión en los procesos de aprendizaje y cómo fomentarla, porque la autogestión es del otro. Cómo fomentar que el otro sea más autogestivo de principio a fin. Cómo crear entornos, espacios de aprendizaje colaborativo, pero también co-creativo. Cómo crear, ¿no?, estas experiencias en donde cada vez las personas vayan interactuando más y más con las tecnologías y cómo lo hacemos como más útil y significativo, así como también cómo abrimos espacios, cómo creamos esta habilidad conversacional en donde la fenomenología, que es esta presencia, ¿no?, totalmente contemplativa y no apreciativa, contribuye a la conciencia del desarrollo de ese nuevo conocimiento en el individuo. Entonces, estas son las 4 competencias esenciales que nosotros vemos que favorecen justo al desarrollo de estas habilidades en el aula. ¿No son enchiladas? No, porque obviamente implica un cambio de paradigma, ¿no? Incluso ahora, con la llegada justo de COVID, pues la oportunidad es enorme. ¿Por qué? Porque la modalidad híbrida, el B-Learning, es una gran modalidad para favorecer en el aula justo el desarrollo de estas 7 competencias de las que estamos hablando nosotros. ¿Por qué? Pues bueno, porque tienes una gran oportunidad en la modalidad híbrida de fomentar espacios colaborativos, co-creativos, de autogestión, justo en la gestión del conocimiento, que puedas tener uso directo o continuo de herramientas digitales y, por supuesto, abrir espacios en donde la persona sea mucho más consciente de cómo ese conocimiento que está integrando lo va a traducir en aprendizaje. Porque el almacenar conocimiento no significa que se esté convirtiendo en aprendizaje, sino es hasta que se modifica la conducta. Entonces, ahí es en donde debemos enfocarnos. Y mira, las profesiones del futuro, pues bueno, no sabemos a ciencia cierta hoy cuáles serán, pero lo que sí es un hecho es que más del 80% de las profesiones que hoy conocemos van a desaparecer. Incluso el formato tradicional de licenciatura y de posgrados van a desaparecer, porque hoy el enfoque está más en la funcionalidad, en
ahora sí que el aprendizaje ágil y la aplicación ágil de ese conocimiento que tenga y genere valor. Entonces ya más bien son microlearnings o bootcamps o especialidades, digamos, que contribuyan justo a una necesidad inmediata que tenga valor en ese momento, porque ya el día de mañana seguramente se va a transformar. Entonces, desde ese mindset es como debemos nosotros empezar a diseñar nuestro modelo educativo al interior de las instituciones educativas. Ya, Alan, gracias. Perfecto, Rubí, muchas gracias. Sí, muy de acuerdo. Hoy incluso se dice que prácticamente todos los chicos que hoy están en educación básica prácticamente están estudiando, pero sin saber que van a estar trabajando en carreras que ni siquiera hoy existen todavía. Entonces hay un gran reto por resolver. Y quién sabe si vayan a existir como carreras en el futuro. Es correcto. Tengo aquí una pregunta más. Esta es para Juan Carlos. Nos preguntan de alguna otra forma, ¿tú qué opinas sobre liderazgo en el ámbito empresarial, Juan Carlos? Wow, qué buena pregunta. Es muy profunda. Es muy profunda. Miren, yo creo que tenemos que partir de que los seres humanos somos todos totalmente diferentes. Entonces, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el estilo de liderazgo de cada uno de nosotros. Hay gente que es muy comunicadora, hay gente que no lo es. Hay gente que es muy detallista, muy analítica, hay gente que no lo es. Hay gente que es muy visionaria, emprendedora, y hay quienes no. Entonces yo creo que hay una etapa en que el profesional tiene que saltar de la especialidad a la generalidad de un líder. El líder no es el que puntualmente hace y detalla las cosas. Puede ser especialista en tecnología, puede ser especialista en finanzas, pero ya llega un momento en que tiene que saltar no a hacerlo, sino a dirigir un equipo para hacerlo. Y ahí es donde debemos identificar esas habilidades, que no es bueno ni malo que yo no sea un comunicador. Lo importante es identificarlo para desarrollar mi habilidad y mi competencia de comunicación. Desde esa perspectiva, me parece que para hoy y para el próximo futuro, y nosotros desarrollamos un modelo que le llamamos el liderazgo transformacional humanístico. Y tiene que ver en primer lugar con un líder 100% íntegro. Ese líder íntegro tiene que pensar, por supuesto, en las personas y tiene que pensar en el negocio. Tiene que pensar en el presente y tiene que pensar en el futuro. Solamente revisa el pasado para ver historia. Si estamos hablando de ese líder que piensa en el futuro, tiene que desarrollar el potencial y promover el cambio. Desarrollar el potencial con cosas como creer en la gente, confiar en la gente, empoderar a la gente, darle la posibilidad de que ellos hagan, desarrollen, que se equivoquen, que permanezcan en el cargo asumiendo responsabilidades. Y como promotor de cambio, por supuesto, tiene que privilegiar la inteligencia colectiva. Tiene que analizar la realidad y que la gente, él y la gente entiendan que lo único constante es el cambio. El cambio no es estático, es perfectamente constante. Tiene que estimular el aprendizaje para ese cambio. Y si hablamos de ese gerente íntegro desde el presente, tiene que ser integrador de equipos y tiene que ser gestor de soluciones. Entonces, cuando ese líder íntegro se maneja entre las personas, el negocio, entre el presente y el futuro, entre desarrollar el potencial de su gente, promover el cambio, integrar equipos de trabajo y gestar soluciones, me parece que es ese liderazgo transformacional humanista
que se está necesitando hoy en día en las organizaciones. Coincido totalmente, ¿no? Durante muchos años escuchamos los diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Y de los perfiles que deberán de tener los líderes. Y en realidad creo que se resume, como bien lo dices, ¿no? En un liderazgo humanitario que hoy finalmente es el que debe de prevalecer en las organizaciones. Y Rick, sé que quieres levantar la palabra, pero te tengo una pregunta directamente para ti, que me gustaría que si tú me lo permites, fuéramos a esta pregunta. Nos preguntan para ti, ¿es la universidad una empresa? Bien, antes de entrar a esta respuesta, no me quiero quedar con las ganas de decir lo que iba a decir. Bienvenido, bienvenido. Es un ejercicio de cerebro derecho. Ser jefe es un ejercicio de cerebro izquierdo. Y para que ustedes puedan evaluar sus capacidades de ser líderes, todos los que nos están viendo ahorita, incluidos ustedes, mis colegas, pongan sus dos manos al frente, por favor. Ahora, cierren el puño izquierdo y como si fueran a pedir aventón. Ahora, la mano derecha, hagan un 4. Ahora, cámbienla. Ahora, pongan 3 dedos en medio. En la otra mano los 2. ¿Tú también, Marito? Ahora cámbienlo. He venido haciendo este ejercicio durante muchos años y sigo estando reprobada. Y hoy nos sumamos otros pues a la lista. ahí tienen su esquema. En estricto sentido, una universidad privada, voy a hablar no una universidad pública, una universidad privada sí es una empresa. ¿Por qué? Pues porque tiene que cobrar para sufragar sus gastos y tiene que conducirse desde un consejo de administración, etcétera, etcétera. Pero en el estricto sentido educacional, no es una empresa, por supuesto que no lo es. Es un sistema educativo inserto en una empresa. Y ese sistema educativo tiene pues todos los intríngulis que un sistema educativo debe de tener. Esa sería mi observación al respecto. Perfecto. Una universidad pública no es una empresa, porque recibe un subsidio del Estado para que la gente esté ahí. Solo es una universidad. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera una última pregunta. Esta va para los tres, que muy brevemente me den su punto de vista, porque hoy sin duda alguna todas las universidades tienen un gran reto en cuanto a la visión que deberían de tener los alumnos egresados de las instituciones de educación superior. Entonces me gustaría escuchar muy rápidamente su punto de vista y empezamos con Rubí. ¿Tú qué recomendarías a los alumnos egresados de las universidades? ¿Emplearse o emprender? Uy, ¿qué te digo? Pues bueno, la verdad es que yo soy una emprendedora de corazón, ¿no? Yo emprendí a mis 22, 23 años y la verdad es que yo le sigo apostando a ello, pero sin embargo, creo que es un espíritu. O sea, el espíritu emprendedor es algo que tú puedes vivir hoy más que nunca al interior de organizaciones. Organizaciones que incluso fomentan el intraemprendimiento. ¿Cuál es el beneficio de tener intraemprendimiento en las organizaciones? Bueno, para el emprendedor, que va a tener todo el cobijo de toda una infraestructura que va a poder impulsar sus propias ideas, ¿sabes? Y que va a tener pues toda la infraestructura financiera, ¿no? Material, qué sé yo, sistémica, que cuando emprendes, ¿no? De forma individual, pues obviamente no lo tienes, estás tú y el mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que
que yo creo que lo que hay que fomentar hoy más que nunca es el mindset de emprendimiento, el mindset co-creativo, el mindset colaborativo que tenemos como emprendedores, el que aprendamos a monetizar el conocimiento y a generar valor a la humanidad a partir de ello. Entonces, creo yo que, o sea, que no importa que no lo hagas de forma individual, hazlo. Y hoy las organizaciones que están empezando a desarrollar este mindset están empezando a encontrar justo ese valor de decir, a ver, el que un colaborador quiere emprender, no lo voy a dejar ir, ¿sabes? Porque es una oportunidad de crecimiento en conjunto. Y qué maravilla que al interior de la empresa haya estas grandes ideas, haya estos grandes proyectos que podamos impulsar juntos, y eso es lo que le está dando, ¿no?, la fuerza a los monstruos de hoy, ¿no? Si tú ves a Google, si ves a Facebook, si ves a Amazon, si ves a todas estas empresas, ¿de qué están llenas? De intraemprendedores. O sea, no necesariamente tienes que salir y poner tu negocio. La verdad es que el desafío es grande. El emprender hoy un negocio por tu cuenta es grande, no imposible. Por supuesto que hoy hay muchas más posibilidades en términos de conocimiento, capacidades, entrenamientos incluso. Ojalá y yo en mis tiempos hubiera tenido todo lo que hoy hay para los emprendedores de comunidad, de contenidos y demás, ¿no? Que no fue hace mucho tampoco, pero no había, ¿no? Y eso fue justo lo que a mí me motivó. El primer libro que yo publiqué se llama Emprésate, haz de tu pasión tu negocio, pero la pasión o sea, no necesariamente tiene que ser fuera de una organización que ya está conformada, lo puedes vivir desde dentro, ¿no? Vive de tu pasión, con tu pasión y para tu pasión, desde adentro de una organización o fuera, como tú quieras. Gracias, Rubí. Juan Carlos, ¿nos empleamos o emprendemos? Mira, un número muy importante de empresarios medianos y pequeños hoy en día tienen una dificultad muy grande para institucionalizar su empresa. Al igual que Ricardo, yo soy egresado del programa de alta dirección del IPADE y bueno, soy de mucho corazón del IPADE, y muchos compañeros, una de las problemáticas que vemos en el IPADE con mucha regularidad es esa, del salto de la institucionalización. Entonces, simplemente tomo eso como paréntesis para decir, a mí me parece que el muchacho debe salir de la universidad y vincularse a una empresa unos años para poder recibir esa cultura institucional de una organización, indistinto a que desde que sale de la universidad o de la institución educativa pueda tener una extraordinaria idea. Guárdala, compadre. Guárdala, no la pierdas. Pero recibe esa cultura de institucionalización, organización, para que cuando empieces a emprender y a implementar tu idea, ya tengas unas bases organizacionales y culturales que no te vayan a enredar en un futuro, sobre todo en dos elementos. Primero, la sucesión. En empresa familiar, que es una dificultad cultural y multigeneracional, esa sucesión de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera, por un lado, y por el otro lado, la institucionalidad organizacional de la empresa. Entonces me parece que sí, Mario, yo creo que debemos emprender, hay muy buenas ideas, pero por favor, que primero se reciba la cultura de la institucionalización. Gracias, Juan Carlos. Rick, ¿qué opinas al respecto? Pues mira, basado en mi experiencia y en lo que comenta Juan Carlos, yo empecé trabajando en una empresa muy grande que era Ciba-Geigy, hoy Novartis. Estuve viviendo en Suiza, estuve viviendo en Alemania, estuve viviendo en Inglaterra, estuve viviendo en los Estados Unidos y ya luego aquí en México. Y estando relativamente joven, me contrataron en otra empresa como director general. Tenía yo 31 años. Y a los 34, pues tuve un conflicto con el delegado del consejo y decidimos que hasta ahí llegaba la historia. Y ese día
decidí independizarme. Pero coincido con Juan Carlos. Lo que estas empresas me dieron, a mí me catapultó a una velocidad impresionante. No quiere decir, como el caso de Rubí, que a los 23 años pues se lanzó solita a encontrar su camino. Le llevó el tiempo que le llevó darse cuenta de las cosas y de cometer una serie de errores para darte cuenta que no era por ahí. Sin embargo, yo lo que recomendaría ampliamente, con absoluta conciencia, es primero contrátate en algún lado, aprende algo de cómo funciona una empresa y luego lanza tu idea al viento. No quiere decir que pues, si decides hacer lo opuesto y te lanzas a lanzar lo tuyo, pues Zuckerberg y el de Microsoft, pues se salieron de Harvard y empezaron a mitad de camino, ¿no? O sea, hay una gama interesante en este aspecto. Pero sí es muy útil, al menos desde mi concepción, el aprendizaje que tengas de una empresa grande, poderosa, que te ayude a entender lo que quieres entender y te vas y te lanzas. Ese sería mi comentario. Perfecto. Pues muchas gracias. Me parece que con este encuadre de estas preguntas estaríamos cerrando esta mesa de opinión. Quiero agradecerles de manera anticipada a la doctora Rubí Flores, directora y fundadora de Grow Mentes Creativas, al maestro Ricardo Ricardes por estar aquí con nosotros, director general de PRODE, y sin duda también al maestro Juan Carlos Maya, consejero independiente de Administración y Dirección Integral de Management Consulting. Así que, pues, por mi parte sería todo. Les agradezco el haber estado esta tarde con nosotros y pues le regreso la palabra a la doctora María Magdalena Zarraute para el cierre de esta mesa de opinión. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias al maestro Mario de Bonilla por su moderación y a todos los ponentes que nos acompañaron en el día de hoy. Quisiera no dejar unas opiniones que están aquí en el chat en el aire, y definitivamente esta mesa ha sido para ver el mundo empresarial y el mundo educativo, cómo hay la interacción que tiene y cómo ha evolucionado en este tiempo. Por allí nos dicen, y es únicamente en el área empresarial donde podemos tener éxito, ¿no? Definitivamente en el mundo de la investigación, en el mundo de las artes, además de todo este sistema mundo que está implicado por el cambio climático, que está implicado por todas las acciones que hoy hemos acometido como seres humanos. Y por eso, bueno, esta pandemia nos ha traído y nos ha dicho, bueno, sigue trabajando contra la naturaleza y seguiré haciendo lo que tenga que hacer para defenderme de las acciones que han hecho los humanos contra el ambiente. Por esa razón, es solo como para afianzar que este diálogo de hoy ha sido más este encuentro universidad, educación, empresa, pero sin dejar a un lado, bueno, todas las acciones creativas, el arte, porque somos seres humanos integrales y eso hace parte de nuestra cotidianidad y nuestra vida. Y no solo en el mundo empresarial somos personas que podamos nosotros tener éxitos o no. En ese sentido, quisiera, para ir ya a hacer el cierre de nuestra mesa de opinión del día de hoy, darle el uso de la palabra a la doctora Verónica Adriana Palmas Esteves, presidenta internacional de PALEC. Doctora Palmas. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharlos. Creo que yo siempre he dicho que de lo único que soy experta es de hacerme de expertos. Y en algún momento siempre he escuchado a las tres personalidades que hoy nos acompañan con sus grandes iniciativas y sobre todo con las nuevas propuestas que hoy lanzan. Y bueno, decir hoy es un decir porque tienen muchos años haciéndolo, generando este cambio radical, esta flexibilidad, que es lo que necesita finalmente nuestras sociedades, ¿no? Y con lo único que yo quiero cerrar es que si nosotros empresariamente lo que vemos es que el propósito de cada individuo, el propósito personal, se alinea con el propósito de aquella empresa, entonces seguramente va a ser un éxito. Tenemos que
que considerar, porque ahí está la humanización de las empresas. Si cumple con nuestro propósito de vida, si cumple con nuestro propósito en esta misión, entonces es que vamos a generar verdaderas avances y contundencias para mejores sociedades. Así es que yo los felicito porque no es nada fácil tener un contexto tan etéreo, un contexto tan complejo, y que ustedes tengan ya muy claro el qué, el cómo y hasta el cuándo es que podemos hacer que las cosas tomen un cauce por el que tengamos mucho mayor eficiencia y que podamos llevar a una mejor alternativa hacia este engranaje llamado vida. Así es que muchas gracias siempre, los reconozco, les agradezco y de verdad me llena de satisfacción que miembros PALEC como ustedes nos puedan dar mejores alternativas para continuar. Así es que felicidades, enhorabuena, y bueno, pues vayamos por nuestro propósito personal, que eso va a ser mejores sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y al auditorio y a PALEC por la invitación. Adriana, muchísimas gracias. Invitamos nuevamente a la doctora Palma a hacer la entrega de las constancias y reconocimiento a cada uno de los ponentes. Y muchas gracias. Bueno, pues el primero es para la maestra Rubí Flores y en nuestro 7º aniversario, llamado Sumando lo Mejor de Nosotros, otorga la presente constancia a la maestra Rubí Flores por su participación como ponente en la mesa de opinión, impactos en la educación y en el mundo empresarial, retos y desafíos. Muchas felicidades, muchas gracias justamente por seguir sumando lo mejor de nosotros, mi querida Rubí. Doctora Palma. Bueno, pues el segundo, por supuesto, es para el maestro Juan Carlos Maya. Y bueno, muchísimas gracias por tu contribución, Juan Carlos. Sigamos sumando lo mejor de nosotros y haciendo cambios indispensables en nuestro quehacer. Así es que muchas felicidades. Muchas gracias. A ti, Adriana, muchas gracias, a PALEC, y definitivamente todos somos protagonistas en la construcción de un mundo mejor. Ya está el siguiente. Y bueno, por último, y no menos importante, por supuesto, a nuestro gran consejero de PALEC, el doctor Ricardo Ricardes, quien ha sido pieza fundamental en la construcción de lo que hoy es PALEC y bueno, ya desde hace varios años con nosotros, así es que le agradezco infinitamente su participación, sus enseñanzas y su buena... Desapareció. Bueno, creo que se cortó el internet de Vero, pero bueno, sin duda alguna dándole continuidad, Rick, pues igual, muchísimas gracias como siempre, ¿no? No solo por la disposición, por ser consejero de PALEC sin duda alguna, sino por habernos contribuido en esta mesa de opinión con esta visión entre empresa y universidad. Así que, pues a nombre de PALEC Internacional les doy las gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Esperamos vernos pronto y que ojalá ya sea en términos presenciales, que sin duda alguna, hablando de humanidad, nos hace muchísima falta. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias a los ponentes. Por allí la doctora Palma me está escribiendo que se le fue la luz y que le mande al doctor Seki, que está por Facebook viéndonos. El doctor Seki es de Argentina, el Rosario de Argentina, es el rector de una extraordinaria institución allá. Que le mande saludos, doctor Seki, que nos está viendo por Facebook. Muchísimas gracias a todos y todas. En el día de hoy, yo digo que siempre son anuncios domésticos, pero que en el día de hoy tenemos la entrega de las constancias de nuestros webinarios anteriores.
y en ese particular vamos a hacérselas llegar a los correos registrados. Y bueno, y el transcurso de la semana que viene les estará llegando a sus correos que registraron en la asistencia del día de hoy. Muchísimas gracias por participar en este ciclo webinar de nuestro 7º aniversario de PALEC. Gracias Rubí, gracias Ricardo, gracias Juan Carlos y muchísimas gracias Mario por la moderación del día de hoy. Gracias a todos y todas los que se conectaron de estos 7 países diferentes. Hasta luego, que tengan feliz día. Les mando un Muchas abrazo gracias. fuerte. La tecnología, como siempre, se fue la luz y perdí conexión. Pero aquí estoy agradecida. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Chicos, qué gusto Un estar abrazo con para ustedes. todos. Muchas gracias. Marito, muchas gracias. Gracias, Rick. Gracias, Rubí. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Adri. Gracias al equipo Adriana. PALEC. Gracias, doctora Palma. Gracias. Lamento la desconexión. No importa, está bien, eso nos pasa. Muchas gracias. Gracias. Magda, hasta luego.